Ok, muchachos, buenas tardes de nuevo a todos. La clase pasada estuvimos viendo em, la parte de polimerización por radicales. Terminamos de ver tres constantes, bueno, nos interesan varias constantes, la KD, que es la constante de iniciación, la KP, que es la constante de propagación, la KT, perdón, que es constante de terminación. Todas estas son parte del proceso de adición. Pero en adición. Pero todas esas tienen siempre procesos donde falla o donde no se lleva perfectamente el proceso de adición. Am, Cuando es eso, implica que hay una K3 y una K4. Cuando es una K3, implica que hay una transferencia del radical que viene creciendo en el largo cadena cinético a otra especie, solvente, inhibidor, otra cadena, y que separa el proceso de polimerización. Aquí ya no hay proceso de polimerización. Es en el momento en que K4 aparece donde vuelve a ocurrir el proceso de polimerización. Y dependiendo de la relación de K3 versus K4 versus Kp, quiere decir qué tan rápida o qué tan fuerte o qué tan rápida sería la Kp versus estos otros dos procesos, vamos a ver diferentes efectos en el largo de cadena cinético y por ende en el peso molecular. Porque les recuerdo eso, porque hemos estado hablando de homopolímeros. Cuando hablamos de homopolímeros, nos referimos a una especie que tiene únicamente A enlazado, N veces. Pero como ustedes ya lo saben, en síntesis de polímeros nos vamos a topar con copolímeros, donde tenemos una especie A que está enlazada a una especie B, N, M. La cantidad de B y la posición como esté enlazado con A va a depender, si no hay un catalizador en el medio, de la reactividad de A versus la reactividad de B. Por eso vamos a analizar cuatro posibles reacciones. Tenemos una reacción donde el monómero 1 radical, el que viene creciendo, ataca un M1. Para ese proceso vamos a tener una K11, que implica que la cadena que viene creciendo ataca a un monómero 1. Esta sería la constante cinética de ese proceso. También tenemos la posibilidad de que haya una M1 radical que no ataque un M1, sino que ataque un M2, dejándome un M2 radical. Eso me da una cinética K12. Muchachos, ¿dudas con lo que significa K11 y K12? Entonces, la cadena viene creciendo y el último grupo que va a estar presente en la cadena es una M1. El M1 puede atacar un M1 o puede atacar un M2. Si ataca un M1, tiene una constante 1,1. Si ataca a un M2, va a tener una constante 1,2. ¿Eso está claro más o menos, muchachos? Sí, profe, claro. Ok, gracias. Entonces, si atacara un M2 y me queda un M2 radical, ese M2 de igual manera puede atacar un M1, que sería este proceso. Entonces tenemos un K21, no es la misma K12 que vimos previamente. En la K12 era el M1 radical que atacaba a un M2. Aquí es un M2 radical que ataca a un M1. Y tenemos finalmente la posibilidad de que haya un M2 en el proceso, teniendo una K22. Entonces, asumiendo que la concentración de radicales de cada monómero es constante y que K1 y K2 describen el proceso de polimerización, yo puedo igualar esto. Puedo igualar que la K21 es igual a la K12. Si hago esa igualdad, entonces puedo resolver esas ecuaciones diferenciales de esta forma y obtener la relación en cómo polimeriza M1 respecto a cómo polimeriza M2. Y les voy a presentar esas constantes, R1 y R2. R1 corresponde a la relación K11 entre K12 y R2 corresponde a la relación K22, K21. Entonces, muchachos, ¿qué quiere decir una R2 con valor de 10? ¿Y qué quiere decir una R2 con valor de un décimo o 0,1?
¿Qué significará eso, muchachos? Que la K22 es más rápida. ¿Ok? Entonces, ¿qué se va a formar? ¿Qué va a ocurrir en ese proceso cuando K22 es más rápida en este caso? Que él va a tener preferencia a pegar grupos 2 sobre grupos 1. Y si fuera el opuesto, que es 10-1, implicaría que la velocidad K21 es 10 veces más rápida que la K22. Por lo tanto, prefiere pegar moléculas M1. La misma relación tiene R1. Por lo tanto, R1 y R2 me dan una relación o me hablan sobre la tendencia a unir monómeros de la misma naturaleza. Entre más alta sea R1 o R2, más van a tender a reaccionar consigo mismo. Y en ese caso, más van a dominar este y esta reacción. Entonces, ya hay tablas donde yo puedo encontrar ese tipo de relación. Por ejemplo, el acronitrilo, cuando reacciona con butadieno, tiene una relación R1 de 0.02 y R2 de 0.03. En el R1, él prefiere reaccionar con el compuesto 2. En el R2, él prefiere reaccionar con el compuesto 1. Si tenemos acrinonitrilo con acetato de vinilo, el acronitrilo prefiere reaccionar con él 4 veces a reaccionar con el acetato de vinilo. Y el acetato de vinilo prefiere reaccionar con el acronitrilo 20 veces. El butadieno con el cloruro de vinilo prefiere reaccionar 8 veces más con el mismo a reaccionar con el cloruro de vinilo. Y el cloruro de vinilo prefiere reaccionar con el butadieno. Entonces, con estas constantes es posible estimar la conformación de un polímero en función de sus reactividades. Entonces, esta ecuación de acá me dice cuál es la fracción en el polímero del monómero que yo ando buscando, en este caso es F1, respecto a las fracciones de monómero 1 en la disolución y monómero 2 en la disolución. Ya yo con esta ecuación puedo determinar, sabiendo los valores de R1 y R2 y cuánto material estoy poniendo en el reactor, cuál es la fracción del monómero que me interesa o del monómero de interés, en este caso M1. Y para eso hay ecuaciones como estas. Entonces, esta fracción me dice cuánto monómero F1 hay en el polímero. Y este de acá me dice cuánta fracción tengo que poner en el reactor para que eso ocurra. Entonces, si yo me vengo a un reactor donde meto un 50%, 50-50, de monómero 1, monómero 2, me voy a la curva donde la relación R1 es igual a 1 entre R2, acá. Y entonces voy a ver que en el polímero, con una relación 1 a 1, voy a tener un 50% de la unidad repetitiva 1. Unidad repetitiva 1 en el sistema. Si tengo una mayor reactividad, para la misma fracción inicial, voy a tener mayor fracción de unidad repetitiva 1. Y si sigo aumentando la reactividad, voy a tener casi dominante la fracción de 1. Si por el contrario, R1 tiende a ser bajo, entonces voy a tener fracciones menores en el polímero. Entonces, solo para aclarar, este eje Y me está hablando del polímero. Este eje X me está hablando de el monómero 1 y monómero 2 en la mezcla de reacción. Y cada una de estas curvas o estas curvas de acá me hablan sobre condiciones ideales y reales en las cuales voy a toparme los valores R1 y R2. Profe, la verdad es que no lo entendí muy bien. Ok, regresemos. Descartar. Ok, nada más para aclarar. R1 y R2 están claros. Sí, se hacen con los cálculos que vimos atrás. Ok, pero está claro lo que significa R1 y lo que significa R2.
Entonces, si yo tengo un R, vamos a ver, tres valores de R1 para que se entienda. Yo tengo valor de 10, tengo valor de 1 y tengo valor de 0,1. Entonces, un valor de 10 significa que R1, cuando viene creciendo, perdón, M1 cuando viene creciendo, prefiere pegar un M1 10 veces a pegar un M2. ¿Se entiende esta parte, Daniela? Dependiendo de la R, la cantidad de M's con las que se junta. O la preferencia con que se junten. Hagamos una analogía fea. Vamos a ver, si usted tuviera, asumamos que usted es una persona que le gustan los perros. Entonces, su afinidad por los perros es 10 veces más que la de los gatos. Si usted tuviera 10 perros, perdón, de los 10 animales que tiene cerca, tiene 9 perros, perdón, 9 gatos y un perro. No, mejor, 50-50. 50% gatos y 50% perros, pero usted es una persona que tiende a querer más perros, no importa cuántos gatos haya, ¿qué va a hacer usted? Me voy a ir con el 50% de perros. Muy bien. Ahora, si usted es una persona gata y tiene 50% perros, 50% gatos, ¿qué es lo primero que agarrar? Los gatos. Los gatos. Si usted es una persona que le gustan tanto los gatos como los perros, eso es R1 de U igual a 1, significa que es igual que reaccione con el M1 a que reaccione con el M2. Entonces, si usted le dan 50% gatos y perros, ¿qué escogería? Cualquiera de los dos. Quiera los dos, perfecto. Entonces ya sabemos qué significa R1. Por lo tanto, ya sabe lo que significa R2. Si R1 está hablando de su relación, si esto es 10, 1, 0,1, si esta es la relación que usted como monómero radical 1 tiende a agarrar gatos o perros, ese es el monómero radical M2 que tiende a agarrar gatos y perros también. Y él puede ser afín a perros y puede ser afín a gatos. Estos dos R's se analizan por separado y corresponden a la tendencia a reaccionar con gatos o perros. Entonces, ¿se entiende la relación R1 y R2? Sí, profe. Ahora, lo que vamos a ver más adelante es, si usted tuviera la posibilidad de agarrar, voy a poner gato, 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 perro, y usted tiene una tendencia a ser perro, y tuviera esta mezcla, usted probablemente va a tener que pasar por un gato antes de poder agarrar un perro. ¿Por qué pasa esto? Porque en esta mezcla que yo le estoy dando a usted, le estoy dando más gatos que perros. Entonces, la probabilidad de que usted agarre un gato es mucho mayor a la que usted agarre un perro. ¿Entiende eso? Y eso sería diferente a que si yo le diera a usted una relación gato, 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 perro, perro, perro. Si fuera así, entonces usted va a reaccionar primero con este perro, después va a reaccionar con este perro y después va a reaccionar con este perro. Yo no sé si la analogía ya la confundió más que el ejercicio. No, de hecho, me hace verlo mejor. Ok, entonces seguimos con esta analogía. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Le estoy cambiando las mezclas iniciales. A pesar de su tendencia a agarrar perros, yo le puedo cambiar la mezcla inicial para que usted, a pesar de que tenga tendencias a agarrar perros, en algún momento tenga que agarrar gatos. A pesar de que usted prefiera agarrar perros. Entonces, ¿qué hace esta ecuación? Esta ecuación me dice eso. ¿Cuántos perros o gatos, en este caso vamos a seguir asociados a perros, cuántos perros voy a agarrar yo sabiendo qué tan afín soy a los perros, qué tan afín soy a los gatos y la cantidad de gatos y perros que tengo en la mezcla? ¿Se entiende esta ecuación? Gatos, perros, estos son Fs minúsculas. Es Lo como para sacar el porcentaje de lo que voy a tomar. de lo que le va a quedar pegado en el polímero, exactamente. Entonces, cuando usted ponga aquí gato, gato, perro, perro, usted va a saber cuántos gatos y cuántos perros va a quedarles aquí unidos en proporción. Esta F1 me habla de cuántos perros voy a tener unidos. La F2 se saca a partir de la diferencia de F1. Entonces, si yo sé que aquí hay 2 y aquí hay 2, esto es un 50% de perros contra un 50% de gatos. Se saca por diferencia. Eso es lo que me dice esta ecuación. Ok, perfecto, profe. Ahora lo puedo ver gráficamente. Entonces, ¿qué significa cada uno de estos constantes? Es la relación
de cómo me gustan los perros respecto a cómo me gustan los gatos. Entonces, entre más grande sea esto, más afín soy yo a los perros, asumiendo que F1 son perros. Entonces, si yo empiezo con un tarro lleno de gatos y perros, donde me da igual si agarro un gato o un perro, ¿cuánto voy a tener al final? Si me da igual tener gatos y perros. 0.5. 0,5 de gatos y 0,5 de perros. Por lo tanto, un 50% de gatos, un 50% de perros. Pero si ahora, con la misma fracción, ya no le pongo una relación de 1 a 1, ahora le pongo 10 a 1. Entonces, ¿cuántos perros voy a tener por cada perro a pesar de tener una relación 50-50 de partida? Yo voy a escoger de cada 5 perros, de cada 5 gatos, pero con esta proporción, al final yo me voy a dejar 0,45 0.9 y dice 9 perros, 0,1 gatos. Van a haber gatos en el polímero, pero con este R, con esta preferencia que tiene hacia los perros, la cantidad de estas unidades repetitivas en el polímero van a ser mayores. En este caso, F1. Dentro de F1 llamamos a perros. Si en lugar de ser afín a los perros, como lo estamos haciendo con esta curva, es más afín a los gatos, entonces no importa que usted parta de una mezcla que tiene 50 y 50 de gatos y perros, usted va a tener en esa mezcla solamente un 0.1% en masa de perros. Y el resto, el En este caso, 0,9. el gatos ganaría, por decirlo así. Sí, porque este R me dice a mí a qué soy más afín. Ujú. Entonces, estas curvas me dicen a mí cuánto de la fracción en el polímero voy a tener en función de cuánto haya en la mezcla de reacción. Pero todo eso va a depender de la afinidad que tiene el monómero 1 radical de pegar M1 o M2. Muchísimo más claro, profe. Muchas Ok, gracias. y esas curvas, como se las enseñé aquí, son ideales. Aquí tenemos una curva 1 a 1, pero aquí tenemos otras curvas reales donde comparamos las proporciones y podemos obtener diferentes comportamientos reales para cada copolímero. Por definición, tenemos que estudiar para este curso 3 casos. El caso ideal es en el caso donde las unidades repetitivas están enlazadas al azar en proporciones dependiendo de la concentración inicial. Eso es lo que pasa acá. Yo conozco la concentración inicial, van a estar conocidas al azar, así que con esta gráfica, conociendo los errores, yo puedo definir qué puede pasar. Ese es el caso ideal. Caso ideal. Este nos interesa analizarlo. Caso alterno. Entonces, yo tengo un M1 creciendo. ¿Cómo tiene que ser el valor de R1 para que él tienda a pegar un M2? Y de esta manera tener un comportamiento alterno. Eso significa que después de cada M1 yo enlazo un M2, después enlazo M1, después enlazo un M2. ¿Cómo tienen que ser esos valores de R? Ese sería el igual a 1. Ese es el Josué, ¿verdad? Es Josué, perdón. Sí. Yo ya a esas alturas ya, ustedes deberían de bajarme un punto, deberían de hacer eso, bajarme un punto cada vez que no me acuerdo su nombre. Ya a esas alturas ya es irrespetuoso casi. Josué, el problema de que sea igual a 1 implica que él tiene la misma tendencia a pegar el 1 que a pegar el 2. Si fuera 10, ¿perdón? Estaría entre 0 y 1. Podría ser un valor entre 0 y 1. El problema de que sea entre 0 y 1 es que cuando llega a 1 sigue siendo la misma relación 50-50. No, pero sin incluir 1. Sin incluir, ¿ok? Entonces hagámoslo tender mejor, hagámoslo tender hacia 0. ¿Qué pasa cuando R1 tiende a 0? Y yo pongo un M1 acá. ¿Qué significa eso, muchachos? Que
Nada, no es una mezcla, por decirlo así, solamente hay de uno. La mezcla yo la tengo. Aquí lo que estoy hablando es la reactividad. Entonces, cuando R1 tiende a 0, esto es R1. Es la relación de qué tan rápido reacciona con K1 respecto a cómo reacciona con K2. Si esto es igual a 0, ¿qué significa? ¿Cuánto prefiere el reaccionar consigo mismo respecto a reaccionar con K2? Bueno, no le pongamos a K0, pongámosle a K01 para darle un valor. No sería afín al, o sea, al 1. Exacto, no sería afín al 1. Entonces, ¿a quién es afín? ¿El Al 2? 2. Al 2. Entonces, cada vez que yo vengo con un M1 radical que tiene un valor que tiende a 0, por lo tanto no es afín a M1, va a pegar un M2 y me va a dejar el M2 radical. Ahora, ¿qué pasa si ese M2 también tiende a 0? ¿A qué va a pegar? Se va a pegar un M1. Va a pegar a un M1. ¿Por qué? Porque él no es afín a un M2. No importa cuánto haya M2, él no es afín a un M2. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando yo tengo R1 y R2 que tienden a 0, lo que voy a hacer es que el material vaya pegando de manera alterna un M1, después un M2, después un M1, después un M2. De manera controlada. ¿Se entiende, muchachos? Más o menos. Sí, profe. ¿Y qué pasa en el caso que es igual a 1? Escoge a cualquiera de los dos, o sea. Usted tiene una forma, una proporción al azar. Entonces, en algún punto va a tener alguna fracción de M1, 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 y en algún momento, dependiendo del azar, porque acuérdese que aquí estamos hablando de probabilidades. Acá, en algún momento, a pesar de que sea afín a 1, yo voy a tener una mayor concentración de M2 que de M1. Entonces, a pesar de que él tienda a pegar, a reaccionar consigo mismo, o probablemente porque estaba cercano a 1, son un poco más de 1, eventualmente las probabilidades lo va a obligar a chocar con M2. Y entonces dependerá de M2 si sigue habiendo una tendencia a unir M2 o inmediatamente preferir reaccionar con M1. Pero todo eso es aleatorio. Profe, Ajá. perdón, pero digamos, puede ser el caso de que los propios monómeros por sus relaciones de K no puedan tender a 0, que no puedan tender a 1. O eso No, siempre es modificable. no di la pregunta. Voy a regresarme a esta tabla. Tal vez en la tabla lo podemos ver. Ajá. La pregunta nueva, a ver si la entiendo. Es decir, es que no sé si se me escucha. Sí. Sí, escuchó perfectamente. Entonces, está el monómero 1 y el monómero 2. Ok, ¿están en solución o están como pegados a la cadena para reaccionar? Creo que es en la cadena. Es que a lo que voy es que en esa tabla ya están las R, digamos. Si Ajá. hay una R1 que no es 0, yo sé que entonces no puedo tener un polímero alternado. Ok, vamos a ver. Por ejemplo, vamos a buscar valores aquí muy, muy bajos. ¿Cuáles son los valores más bajos que ven acá? Creo que son estos, ¿verdad? 0,4 tal vez. Ah, sí, Ajá. 0. Ah, esos dos. Ajá. Esos son los más bajos que nosotros podemos ver. Y no son 0, ¿verdad? Tienden a 0. En Ujú. este caso, yo tengo por cada, eso lo que quiere decir es, yo tengo acronitrilo. Y tengo una relación para reaccionar con acronitrilo de 1 por cada 0,2. Aquí me ayuda con eso, muchachos. Para no poner un valor. Vamos a ver, el inverso de 0,2. 100, ¿verdad? No. Dios, a esas alturas de la vida, no recordar esas cosas. ¿El inverso es 0,2, profe? Sí, por favor. Ok. Perdón que les pidan cosas tan sencillas, muchachos, pero ya esta edad mía. No es 0,02, profe. ¿El inverso es 0,02? ¿Cuánto es? 50. Gracias, ese sí lo creo. 1,50. Entonces, 1 entre 50 equivale a 0,02, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa esa relación? ¿El acrilonitrilo con quién prefiere reaccionar? ¿Con acrilonitrilo o con butadieno? 1,3 butadieno. Con el butadieno. ¿Cuántas veces, don? Déjeme ver el nombre. Josué también era, ¿verdad? Perdón, profe, ¿qué fue lo que me preguntó? Sí. ¿Cuántas veces prefiere reaccionar en proporción con acrilonitrilo que con butadieno?
De 50 veces más. 50 veces más, así es sencillo. Entonces, si yo tengo una disolución que es 50-50, o sea, tengo 50% de acronitrilo, 50% butadieno, este acronitrilo va a reaccionar sin ningún problema con butadieno antes de reaccionar con acronitrilo. ¿Se entiende eso, Sofía? Sí, profe. Ahora, ¿qué va a pasar con el butadieno? El butadieno viene creciendo. Butadieno. Fue el que acaba de pegar. Y la relación es de 1/3. Así que esto es 1 por cada 3, ¿verdad? Entonces, el butadieno que viene creciendo tiene la posibilidad de reaccionar 3 veces más con el acronitrilo que con el butadieno. Entonces, ¿qué haría? Estadísticamente hablando. ¿Se entiende esta parte del azar, muchachos? Cuando ustedes Pero tiran eso sería bueno, lo que se acaba de explicar, el caso alterno. Exacto, exacto, porque los dos valores son pequeños, tienden a 0. Por eso escogí esos dos valores. ¿Se entiende la idea, Sofía? Sí, listo. Es que no sé por qué yo lo estaba pensando en valores de K. Digamos, la R ya trae las relaciones, entonces Exacto. no Por eso tengo es que pensar en importante. los valores. Exacto, muy bien, exacto. Así es como se tiene que analizar R, no solo como un valor, sino como una proporción de reactividad, donde comparamos la tendencia de K de un proceso respecto a K de otro proceso. Y lo más importante, Sofía, es que esas constantes ya están dadas. Entonces ya usted sabe la reactividad del acronitrilo con butadieno. Siempre va a ser esa. Por lo tanto, usted va a tener un polímero, un copolímero que tiende a ser alterno. Tiende. ¿Por qué no es 100% alterno? Porque en el momento en que viene butadieno, la proporción para pegar butadieno es relativamente alta. Así que probablemente va a tener fracciones muy dominantes de butadieno, pero eventualmente va a pegar fracciones de acronitrilo grandes también. ¿Se entiende, muchachos? Sí, profe. Todo bien, gracias. Ok, entonces si se entiende, ustedes me podrían Profe. explicar. Sí, señor, don José. Solo para aclarar, ¿usted podría volver a explicar la importancia del R2 acá? Solamente para ver si me queda un poquito más claro. Ok, el R2, vamos a ver, el R1 está claro, ¿verdad? Si yo estoy hablando de acronitrilo, el R1 me dice qué tanto reacciona consigo mismo a cómo reacciona con el butadieno. El R2 me tiene Entonces que el dar, R2 sería lo contrario, con el pero, M2. pero lo tengo que analizar respecto al butadieno, ¿verdad? Cuando el butadieno viene pegando. Vamos a irnos a la relación de R2. Vea lo que dice el R2. El R2 me dice, yo vengo creciendo con el M2 y analizo cuánto prefiere reaccionar consigo mismo a reaccionar con otro. Entonces, Ok, entonces ya este sería el segundo caso. ajá, por eso esta proporción yo la analizo. Arriba está lo que preferiría reaccionar consigo mismo y abajo lo que preferiría reaccionar con el acronitrilo. En este caso prefiere reaccionar 3 veces más con acronitrilo que con butadieno. Ok, profe, gracias. Más o menos claro, muchachos. Esto es, como les dije la vez pasada, esto es mejor verlo fresco, porque yo sé que es confuso al principio, pero ya cuando estudian y les hago examen y 2 años después ya se acuerdan. Pero está más o menos claro. ¿Cómo tendrían ustedes un polímero, un copolímero en bloque? ¿Y qué significa en bloque? Que yo tengo una fracción de M1, 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 M1 grande, unida después a una fracción de M2, M2, M2 grande. ¿Cómo obtengo esto, muchachos? ¿Cómo tiene que ser el R1 para que él prefiera pegar siempre un M1? Mayor a 1. Mayor a 1. ¿Cuánto mayor a 1, Sofía? Mayor a 10. Mayor a 10. ¿Y cómo tiene que ser el R2 para que el M2 siempre prefiera meter M2? Mayor a 1 también. ¿Cuánto? Muy mayor. Mayor que 1. Mucho mayor que 1. Ese es el caso en donde se sintetizan polímeros en bloque.
cuando los R1 y R2 son mayores que la unidad. ¿Qué tan mayores a la unidad? Dependerá de la proporción, pero tienen que ser valores altos. Entonces, de estos muchachos, ¿cuáles combinaciones podrían generarme un polímero en bloque? Creo que no hay. No hay. Profe, yo tengo una pregunta. Claro. Entonces ahí realmente cuando pasa de un bloque a otro es por como la relación de antes que teníamos, por ejemplo, 1, 3 y que por azar y por Exacto. estadística está la posibilidad de que cambie. Y que cuando choca con ese 2, a partir de ahí las probabilidades o la reactividad de 2 es tan alta que me sigue pegando solamente 2. Pero como usted lo dice, en algún momento la concentración de 2 va a reducirse tanto, porque ya pegué un montón, que en la vecindad lo único que va a haber disponible es un 1. Y en el momento en que pegue un 1, va a volver a seguir reaccionando en bloque, 1. Así que la proporción en masa del monómero, de la unidad repetitiva 1 la unidad repetitiva 2 en el polímero, va a depender de la reactividad tanto como de la cantidad de monómero que yo agregué al inicio. Entre más ponga de la fracción M2, M1, más va a favorecer choques M2 que M1. No sé si eso me aclaré. Entonces yo tengo una relación F1 donde tengo 0 y aquí tengo 100. Por lo tanto aquí tengo 0 de F2 y 100 de F2. Si yo pongo 100% de F2, lo que voy a promover es choques con M2. Si pongo 50% de F2, tengo 50% de esta fracción y 50% de esta fracción. Por lo tanto, reduzco las posibilidades o aumento las posibilidades de que cualquiera de los dos se vaya pegando a la cadena. Pero en algún momento, a pesar de que yo estoy poniendo la fracción 50-50, en algún momento, en función de las reactividades, esta fracción va a ir disminuyendo, va a ir aumentando, y eventualmente todo lo que tenía de 2 o de 1 va a terminarse pegando en la cadena. Y se va a pegar de esta manera. Profe, y otra pregunta, ¿el caso ideal es en únicamente cuando es 1? El caso ideal es cuando sigue esta proporción y es cuando la R1 por R2 es igual a 1. Ah, es la multiplicación. Porque esta gráfica de acá es la R2 despejada. Entonces estoy analizando qué tan reactiva es R2 respecto a R1. Y con esa proporción puedo, en un escenario donde conozco las proporciones iniciales, estimar la proporción final. Esta es una condición ideal. ¿Más preguntas, Sofía? ¿Compañeros? Todo bien de mi parte, profe. Muy bien. Listo. Ok, entonces ya saben polimerizar, ya saben determinar el peso molecular de un polímero en función de las fracciones iniciales, ya saben por qué ocurren las ramificaciones largas y cortas, sí, ramificaciones, ya deberían de poder interpretar cuál es el efecto de la copolimerización. Y ahora vamos a ver dos tipos más de síntesis por radicales. Una es la polimerización aniónica, donde el crecimiento en la síntesis no se da por un radical como lo hemos visto hasta ahora. Hemos puesto un M1 y les pongo un radical. Se da por un carbonión. ¿Conocen el concepto de carbonión? Sí. Yo no sé si recuerdan Grignard. Creo que es así, el reactivo de Grignard. El reactivo de Grignard es un método de síntesis en el cual ustedes utilizan una sal de magnesio unida a un grupo R y es la única forma en orgánica, creo que le enseñan a ustedes, donde puedo hacer que una cadena R crezca en carbonos. Ustedes por lo general tenían una cadena de carbonos, entonces la activaban, le generaba un OH por acá, y entonces a partir de OH ustedes podían hacer un montón de modificaciones químicas, pero por lo general ustedes actuaban sobre este carbono. Es únicamente a través de un reactivo de Grignard
o este tipo de síntesis donde ustedes podían tener más carbonos después del proceso de síntesis. En este caso, el magnesio, que es una especie muy electropositiva, es capaz de estabilizarme una carga negativa en un carbono. Eso es difícil en el carbono. Y estabiliza por impedimento estérico, porque este magnesio es muy pequeño, posiciones primarias sobre secundarias. Y lo interesante de este carbanión es que no tiene transposición. Este carbanión donde se forma se va a quedar. Conforme voy agregando más monómero, se va a agregar exactamente en esa posición y me va a dejar siempre el carbanión en la misma posición más estable. Siempre lo hace igual. Y esto me permite polimerizar de una forma muy particular. Dado que este carbanión es poco estable, entonces solamente con un poco de agua en el ambiente reacciona para generarme tomar el hidrógeno del medio y generarme el MgOH negativo, positivo. Apenas entra en contacto con una molécula del agua. Entonces, por lo general, esta síntesis se hace en condiciones inertes y anhidras. Lo que me permite esto es que si yo estoy sintetizando con este método y tengo la cadena con la carga negativa y yo guardo este envase y lo saco a los 6 meses, le sigo agregando más monómero, le agrego monómero y esta cadena sigue creciendo. Entonces, esta cadena no tiene procesos de terminación. Perdón, este proceso no tiene proceso de terminación. Tiene iniciación, tiene propagación, pero no tiene terminación. Como no hay transferencia de carga, entonces tampoco tiene ramificaciones. Y como yo puedo seguir agregando monómeros, se le conoce como una síntesis de polímeros vivos. Entonces, tiene un montón de ventajas. También es fácilmente controlable el peso molecular porque la cantidad de sitios activos va a depender directamente de la cantidad de iniciadores. Pero como no hay transferencia de carga, entonces todas las cadenas van a crecer de manera parecida. Eso implica que yo tengo una distribución monodispersa del peso molecular. No tengo lo que vimos en otros temas, donde tenía una campana gaussiana. Aquí tengo únicamente una distribución muy cerrada, muy estrecha de peso molecular. Ahorita vemos los cálculos para que vean qué tan estrecha es. Entonces, muchachos, desde el punto de vista académico, este es el método de síntesis donde puedo tener un montón de variables controladas. La forma en que se unen las unidades repetitivas, el largo de cadena, linealidad, peso molecular, e incluso si yo cambio el monómero 1, dejo que termine de sintetizar todo el monómero 1 y meto el monómero 2, empiezo a crecer con el monómero 2. Así que puedo hacer polímeros en bloque, 100% en bloque, y ser selectivo a la hora en que meto esos polímeros en bloque. Con todas las cosas positivas que les acabo de decir, lo negativo es que esto tiene que llevarse en condiciones de laboratorio muy controladas, lo que impide que sea práctico. Entonces, por lo general, eso se utiliza para sintetizar estándares para caracterización, pero no para polímeros comunes. En cambio, tenemos otro proceso de polimerización, la polimerización catiónica. En este caso, el iniciador me genera un carbocatión. El carbocatión es una especie que fácilmente es atacada por los electrones del doble enlace en la insaturación y ocurre la polimerización a través de un intermediario catiónico, un carbocatión, como ya lo mencioné. ¿Por qué ese es interesante? Porque los iniciadores ácidos son muy comunes. Ustedes pueden tener desde fosfato ácido, los menos, desde sales de fosfato hasta ácidos normales, como el ácido clorhídrico, ácido sulfúrico. Quiere decir que ustedes fácilmente encuentran este sistema. No se ve afectado por la humedad, se puede llevar perfectamente medio acuoso. Y el intermediario es un carbocatión. ¿Cuál es el problema del carbocatión? El carbocatión tiende a traslocarse. Significa que si yo tengo esto y tengo una posición terciaria, es más estable para este carbocatión es pasarse a una posición terciaria. Entonces, en lugar de adicionarme la nueva estructura repetitiva en esta posición, lo va a hacer en esta posición. Y cuando tratamos de hablar sobre regularidad, este proceso no es adecuado para tener regularidad. Entonces, muchachos, un iniciador típico es el propilitio. Este reactivo estuvo un tiempo en mi laboratorio,
A mí me da miedo trabajar con este reactivo, es muy explosivo, por dicha ya se lo llevaron. Pero ahí estuvo. Es muy sensible a la humedad y reacciona en forma violenta. Si yo agarro el propilito y lo pongo a reaccionar con estireno, me va a dar este intermediario donde el litio queda justamente sobre el carbono bencílico en el estireno. Si yo agrego en propagación otra unidad, otro monómero de estireno, se me va a pegar exactamente en la misma posición. La única forma en que yo termino este proceso es si agrego agua. Cuando agrego agua, entonces me genera el hidróxido de litio y me deja un protón acá. Entonces tengo 3 etapas: iniciación, propagación y terminación. Pero en terminación necesitan un reactivo que mate la reacción. Tenemos una cinética donde yo puedo igualmente conocer la concentración del monómero en el tiempo, en cualquiera de los tiempos, y un RS que se conoce como monómero de semilla. Quiere decir cuántos de estos compuestos pongo inicialmente. Eso lo dieron haber visto en orgánica, igual no es muy crítico acá. El tipo de solventes que se ocupan y podemos ver el efecto de los solventes para estabilizar un carbonión. En relación al peso molecular, veamos que el grado de polimerización va a depender directamente de la cantidad de iniciador, de la cantidad de monómero y una K. Y esa K va de 1 hasta 2. Y vean esta ecuación. ¿Recuerdan qué significaba esto, muchachos? MW sobre MN. Cuando vimos peso molecular, yo les dije que el MN estaba acá y que el MW estaba como por acá. El MW me habla sobre propiedades mecánicas, MN me habla sobre propiedades coligativas. Y les dije que estas tienden a separarse mucho. En sistemas monodispersos, el MN está muy cercano al MW. Y eso es lo que estamos viendo acá. Vean qué interesante esto, muchachos. El MW siempre es mayor que el MN. Por lo tanto, esto tiende a ser mayor que la unidad. Si yo aumento el peso molecular a mucho, ¿qué pasa con este factor? Voy a quitar. Si yo aumento el peso molecular mucho, ¿qué pasa con este factor? Tiende a cero. Tiende a cero. Por lo tanto, la relación de MW sobre MN va a tender a... Si a 1 le tiendo a sumar 0, ¿cuánto es esa relación? A 1. A 1. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que entre más crece el polímero, más cercanos van a ser los valores MN, MW. Por lo tanto, más monodispersos van a ser esos sistemas. ¿Se entiende lo interesante de la polimerización aniónica? Por lo general, en polimerización, yo lo que voy a ver es que si no controlo las condiciones, únicamente voy a hacer más chata la curva. Y entre más aumento el peso molecular, más transferencia de carga va a haber, más ramificaciones largas y más ramificaciones cortas. Así que el MW va a tender a separarse más del MN. En este caso, al aumentar el peso molecular, voy a disminuir esa distancia, haciendo el sistema más monodisperso. Eso es lo que hace interesante este método de síntesis. Y el peso molecular ustedes lo pueden definir sin ningún problema a partir de la concentración del iniciador y la concentración del monómero de partida. Vean que las temperaturas que estamos hablando de estos sistemas está por debajo de 0. Y cuando hablamos de temperaturas altas para estos sistemas es de menos 78 grados centígrados. Así que son condiciones muy, muy específicas. No hay terminación espontánea, no hay transferencia de cadena. Se considera un polímero vivo. El tiempo de vida medio del carbonión es mucho más alto que el de polimerización. Eso quiere decir que yo puedo seguir agregándole sin problema monómero al sistema de reacción. La masa molecular determinada por la relación inicial de monómero iniciador. Los sitios activos se mantienen al final de la cadena permitiendo futuras reacciones y permite adicionar nuevos monómeros. Incluso, si ustedes necesitan, podrían agarrar y agregar una funcionalización
Entonces, cada uno de estas cadenas podría tener un grupo funcional característico. Entonces, en este tipo de síntesis, yo puedo poner un marcador radioactivo, por ejemplo. Pongo un estireno que tiene carbono 14. Y entonces ya yo puedo trazar estas cadenas en algún sistema. Por ejemplo, yo no sé si en algún momento se los había mencionado, pero hay unos gusanos de arroz que comen poliestireno, que es este envase que se está vetando en el país. Y cuando se analizó si solo lo estaba digiriendo mecánicamente y lo excretaba sin mayor proceso, más que el masticado o la molienda, se determinó que utilizando ese tipo de patrones, que los carbonos que eran parte de la cadena de poliestireno fueron absorbidos y asimilados por este gusano, y que ya habían sido parte o asimilados dentro del proceso digestivo y producción de tejido biológico. Por lo tanto, este bicho no es solamente capaz de macerarlo, tragarlo y procesarlo, sino que son también capaces de asimilar el carbono presente en la cadena polimérica. Por eso el poliestireno se considera biodegradable. Y la forma en que los investigadores hicieron esta identificación fue utilizando polímeros trazados con un carbono o un indicador específico. Dentro de las condiciones de síntesis, esto, muchachos, debería ser parte de lo que conocen ustedes en los carboniones, así que no me voy a meter en esto, además no se los voy a preguntar. Para mí lo interesante de esta síntesis es este resumen. Pero en cuanto si algún día a ustedes les toca trabajar con esto, se va a favorecer con solventes apróticos, significa que no tienen protones, no polares, como tolueno o ciclohexano. Se necesita una purificación importante y se tiene que manejar al vacío o en sistemas inertes. Son de interés porque yo puedo predecir fácilmente la masa molecular, por lo tanto puedo seleccionar fracciones de polímero con un rango determinado. Tengo una baja distribución de la masa molecular, tengo 100% de conversión del monómero y tengo polímeros libres de monómero. Yo puedo trabajar con la topografía de la cadena, con la composición. Puedo hacer diseño de polímeros haciendo secciones hidrófobas e hidrofóbicas. Puedo mezclar materiales con diferentes TGs para tener respuestas térmicas en el material. Puedo agregar grupos funcionales terminales o internamente. Puedo poner etiquetas, etcétera. Así que es una síntesis desde el punto de vista ingenieril muy interesante. Complicada, pero interesante. La catiónica, muchachos. Si ya les hablé de todo lo bueno que tenía la aniónica, muchachos, les voy a hablar de todo lo malo que tiene la catiónica. La catiónica se lleva a través de una carga positiva, que es un carbonión o un ion óxido, oxinio. Y se necesitan grupos Ceres para estabilizar esta carga. Entonces, yo tengo en ese largo de cadena cinético una carga positiva acá, y esta carga positiva fácilmente se trasloca a esta posición. De igual manera, si tuviera la carga positiva en este carbón bencílico, fácilmente esta carga positiva se va a traslocar al anillo aromático. Entonces, el crecimiento de la próxima unidad monomérica va a ocurrir justo acá o justo acá, no donde originalmente se tenía planeado que creciera. Como les dije, se utilizan iniciadores ácidos. El ácido sulfúrico es muy fácil de conseguir. El ácido perclórico también es muy sencillo de conseguir. Los derivados de boro, que son ácidos de Lewis, son relativamente sencillos de conseguir. Esos son los iniciadores que se utilizan para esos procesos. Se llevan a cabo en medios ácidos, en solventes ácidos, o polares o próticos, que son solventes que son del día a día. La terminación puede ocurrir por incluso traslocación de la cadena. Y uno de los problemas más grandes probablemente es que cuando viene creciendo el largo de cadena cinético y se topa con un nuevo monómero, en lugar de adicionar el monómero a la cadena principal, esta pierde el hidrógeno y forma un doble enlace, dejándome la especie
en el monómero que pensaban agregar a la unidad, a la cadena que venía creciendo. Por lo tanto, aquí hay una transferencia al solvente o al monómero que hace que el proceso de polimerización falle. Además, nucleófilos en el medio pueden robarse este protón haciendo procesos de terminación antes de que termine el proceso de síntesis. Y este es un proceso interesante. Como pueden ver, este par de electrones que están en este carbono sp2 me ataca al carbono que viene creciendo y me genera esta estructura, haciendo que hayan diferentes procesos en los cuales la carga que debería estar uniendo monómeros se transfiera al monómero, promueva la terminación o se ataque a sí mismo. Problemas. Es difícil obtener un alto peso molecular. Ocurren muchas reacciones secundarias, no se pueden eliminar. No importa si se utilizan bajas temperaturas y condiciones controladas, no se pueden controlar, haciendo que este sea un proceso sucio, sea una síntesis mala, si se puede poner en esos términos. ¿Por qué es importante verla? Porque la síntesis por radicales debería funcionar para ustedes como una referencia, y ustedes deberían de manejar la cinética de este sistema, conocen los beneficios de la síntesis aniónica, lo malo es que es difícil de hacerse de forma industrial, y vimos las partes negativas de la catiónica. ¿Cuáles son las partes positivas? Que los reactivos son relativamente sencillos de conseguir, la reacción ocurre fácilmente, y muchos de los adhesivos que tenemos en el día a día funcionan a través de este tipo de síntesis. Por eso es bueno tener claro que existe. Cada tipo de monómero va a tener alguna síntesis donde puede favorecerse o donde no se puede favorecer. Por ejemplo, el estireno puede reaccionar en todos los métodos que acabamos de hablar. Mientras que, por ejemplo, el etileno no reacciona de manera aniónica, porque no estabiliza el carbonión. Y finalmente vamos a terminar con coordinación. ¿Recuerdan lo que es un enlace de coordinación, muchachos? Química 1. Lo acabo de dar yo en Química 1 ahora. Cuando ustedes tenían una especie metálica, titanio, níquel, hierro, etc., ustedes tenían orbitales D disponibles. ND. Y en estos orbitales D disponibles, ustedes podían poner un par de electrones libres de una especie. En el proceso en el cual yo o una sustancia X coloca un par de electrones libres en un orbital que pertenece a otro átomo de baja energía, eso se llama un enlace de coordinación. Eso es un enlace covalente de coordinación. ¿Y por qué es importante? Es importante porque en los 1950, 1940, los métodos anteriores que les estuve mencionando pegaba unidades repetitivas. 2, M1, M2. Como ya lo vimos, podía controlar cuántas veces tenía M1 en el sistema, podía controlar cuántas veces tenía M2 en el sistema, pero la parte del azar era algo que no era fácil de controlar. Además del azar, si yo estaba uniendo un carbono que era quiral, tenía las posibilidades de que ese carbono se uniera como una estructura en R o se uniera como una estructura en S. Así que yo no puedo controlar en los métodos de síntesis anteriores la conformación de la cadena. Y nosotros ya vimos que la conformación de la cadena tiene efectos importantes o dominantes en el comportamiento del polímero. Entonces, fue hasta el desarrollo del italiano Natas y del alemán Seeger que se establecieron estos catalizadores. ¿Cómo funcionan estos catalizadores? Una estructura con orbitales disponibles es capaz de tomar en uno de esos orbitales vacíos una unidad repetitiva por un enlace de coordinación. Cuando entra otra unidad repetitiva, ese orbital que está ocupado se desocupa, traslocando esta unidad hacia la estructura nueva, hacia el orbital nuevo disponible, y este proceso lo hace de manera constante. Como siempre pega de este orbital a este orbital, esta unidad repetitiva siempre la
pone en la misma distribución en el espacio. Por lo tanto, en el caso del polipropileno, es la única forma de preparar un sistema con tacticidad controlada y esto lo hace de manera isotáctico. Siempre me pega el polipropileno en la misma dispersión en el espacio. Aquí hay un esquema más o menos parecido. Aquí está el orbital vacío, aquí están los pares de electrones asociados a ese orbital. Meto una unidad repetitiva más, entonces esa estructura se pega nuevamente a su orbital y me hace crecer la cadena. El proceso se termina por un proceso de reducción y me saca el polímero. Esto se puede llevar también a cabo con metalocenos, que son este tipo de estructuras que estabilizan también estructuras iónicas. Y ustedes probablemente cuando lleguen a la industria, si les toca comprar o procesar, probablemente ustedes les van a decir que utilicen polietileno. Entonces utilizarán polietileno de baja densidad, lineal de baja densidad. Después lo van a mezclar con polietileno de baja densidad y les van a pedir que agreguen metalocenos. El metaloceno es un polietileno con propiedades establecidas. Y por lo general en una formulación de una bolsa sencilla, yo tengo esos tres polímeros que se mezclan antes de entrar al extrusor. Muchachos, ¿cansados? ¿Dudas? Okay. Entonces, ok, muchachos. Lo que les acabo de presentar corresponde únicamente al mecanismo de adición. Y en el mecanismo de adición lo tenemos que imaginar, si lo quieren imaginar de alguna forma, como un mecanismo en el cual yo tengo una fila de dominós y empujo un dominó. Esto es el iniciador. Y apenas esto cae, me golpea a este, y este me golpea a este, este me golpea a este, este me golpea a este. Y cuando termina el proceso, yo tengo una única fila de dominós caídas. Eso significa que si yo veo el porcentaje de conversión de los polímeros en función del tiempo, yo voy a tener un montón de cadenas poliméricas que se están formando al inicio. Y con el tiempo lo que voy a mejorar es el peso molecular. Ahora vamos a hablar de la polimerización por pasos o condensación. Y ese método de síntesis es el que se utiliza, por ejemplo, para hacer reaccionar el ácido tereftálico con el 1,4-diamina de benceno para generarme esta estructura repetitiva. Esa estructura repetitiva es la estructura del Kevlar. ¿Por qué el Kevlar presenta las... ¿Para qué se utiliza el Kevlar, muchachos? Tal vez para no cansarlos tanto yo con mi monólogo. ¿Para qué se utiliza el Kevlar? Chalecos antibalas. Chaleco antibalas. Entonces, para chaleco antibalas. Entonces, ahora ustedes que son expertos, muchachos, podemos ver algo en la estructura del Kevlar que les haga sospechar a ustedes por qué este material es tan resistente mecánicamente. Tal vez no lo pueden asociar ahorita a propiedades mecánicas, pero en propiedades térmicas, ustedes sí deberían de poderme asociar algo. En la cadena principal. Aromáticos en la cadena principal. ¿Qué hace eso, muchachos? Restricción en el Más giro. energía. Excelente, muy, muy bien. Ahora vean la imagen que está en negro. Esto es
Esto es una de las cadenas. Y ven esta interacción que se está formando ahí. Se da entre el hidrógeno de la amina y el carboxilo de la cadena vecinal. Entre este hidrógeno, entre este protón y este oxígeno. ¿Cómo se llama esa interacción, muchachos? Puente de hidrógeno, profe. Puente de hidrógeno, perfecto. Entonces, vean qué interesante. Ustedes tienen una cadena principal que está restringida a giros, no gira. Por lo tanto, tiene una alta energía en la estructura principal. Y además está interaccionando intermolecularmente con puentes de hidrógeno. Imaginen la cantidad de energía que mantiene esa estructura junta. Esa energía es tal que, como lo dijo el compañero, si yo le disparo la bala va, o esta estructura molecular va a disipar la energía que trae la bala sin fallar mecánicamente. ¿Cómo ocurre ese método de síntesis? Va a ocurrir de esta manera. En este caso, muchachos, tenemos, ¿cuál es la funcionalidad del ácido tereftálico? Tengo un ácido carboxílico y tengo otro ácido carboxílico. Por lo tanto, tiene una funcionalidad de 2. De este lado tengo una amina y otra amina. Por lo tanto, tengo una funcionalidad de 2. En este caso, este ácido carboxílico está tocada por los dobles enlaces, el par de electrones libres en la amina, por un proceso de amidación. Y el hecho de que este tenga una unidad complementaria, que esta amina pueda atacar ese ácido carboxílico, hace que esta estructura solo me forme polímeros lineales, por la funcionalidad 2 que tiene la estructura. Pero también yo podría tener un monómero que tenga un NH2 acá y un ácido carboxílico acá. Aquí tendría un grupo funcional complementario de esta especie. La funcionalidad de esta molécula sería 2. ¿Hay alguna duda con funcionalidad, muchachos? Mucho silencio de este lado. De su lado, perdón. Está bien, profe. Listo. Todo claro, profe. Era de Entonces, lo que habíamos visto la clase pasada, ¿verdad? muy bien. Sí, claro que sí. Así son las cosas en este curso. Todas las clases traen un horrible déjà vu a veces. Entonces, tenemos dos tipos de estructuras sintéticas. Tengo las moléculas que tienen dos grupos funcionales que tienen que tener otra molécula con dos grupos funcionales, o las moléculas que tienen grupos funcionales complementarios en la misma molécula. Por eso las vamos a llamar de esta manera. Las vamos a llamar AA, que tiene que estar presente con una unidad monomérica, perdón, BB, tienen que ser complementarias. Y cuando reaccionan, A forma un enlace con B. Este enlace nuevo. ¿Lo ven, muchachos? Mientras que yo puedo tener unidades con los compuestos A y B en la misma molécula y la reacción va a ocurrir con ella misma. De esta forma, AB. Aquí tengo funcionalidad de 2, aquí tengo funcionalidad de 2 complementaria con esa funcionalidad de 2. Esas son estructuras lineales. ¿Se entiende la diferencia, muchachos? Y las similitudes. Estoy bien, profe. Listo. Las dos son F2, profe. Las dos son F2, muy bien. Porque yo tengo un A para un B, aquí tengo un A para este B. Ya, pero aquí tengo dos A's para estos dos B's. Así que la relación siempre es 1-1 en proporción. Ok, ¿qué va a pasar acá, muchachos? En una síntesis por pasos, se llama por pasos porque yo tomo un monómero que reacciona con un monómero y me genera un dímero. El dímero puede reaccionar con un monómero para formarme un trímero.
El dímero puede reaccionar con otro dímero para formarme un tetrámero. Un trímero, de los que se formaron acá, reacciona con un monómero para darme un tetrámero. Un trímero puede reaccionar con un dímero para formarme un pentámero, etcétera, etcétera. Entonces, muchachos, ¿qué pasa con el porcentaje de conversión en función del tiempo? ¿Qué pasa al principio de la síntesis, muchachos? Todavía en este punto estoy llegando a pentámeros. Entonces, después de cierto tiempo, el porcentaje de conversión es alto o bajo. Aumenta. Vamos a ver, por adición, voy a dibujar la gráfica de adición porque me gusta siempre compararla. Les dije que apenas inicia la síntesis, aumenta significativamente hasta un máximo. Esa es la cinética por adición, la que acabamos de terminar de ver, por radicales. Acá yo tengo una conversión baja, muy, muy baja por mucho tiempo. Hasta que llegamos a un punto, ahora lo vamos a ver, donde el peso molecular empieza a aumentar. Pero aquí yo tengo dímeros, trímeros, pentámeros, bla, 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 y hasta este punto, justo este punto, donde el peso molecular empieza a aumentar significativamente. Entonces, la adición versus la condensación tiene patrones cinéticos diferentes. ¿Se entiende eso, muchachos? Profe, ¿podría volver a repetirlo? Claro. ¿Se acuerdan lo que les dije del dominó? En el dominó, apenas ustedes inician el proceso, ocurre, todo el tiempo se utiliza para pegar monómero, 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 de manera seguida. Entonces aquí yo tengo monómero, dímero, trímero, tetrámero, etcétera, etcétera, etcétera. Conforme pasa la síntesis, lo único que se hace es pegar más monómero. Entonces yo tengo un aumento en el peso molecular desde el inicio y entre más tiempo le dé, únicamente mejora el rendimiento. Esto es porcentaje de conversión versus tiempo. Lo que pasa en condensación es diferente. Yo tomo un monómero y lo reacciono con un monómero para darme un dímero. De manera paralela, este otro monómero está reaccionando con ese monómero para darme otro dímero. Ahora, estos dímeros que están aquí formados pueden reaccionar con un monómero o este puede reaccionar con este de acá. Entonces, en el tiempo en donde esta cadena ya pegó 10 unidades repetitivas, este apenas lleva un dímero. Cuando este lleva 100 unidades repetitivas, este está pegando 5 unidades repetitivas, apenas, proporcionalmente hablando. Entonces, ¿qué va a pasar en el tiempo? Yo voy a ver un aumento muy pequeño en el peso molecular hasta que llegue un tiempo donde el peso molecular aumenta. ¿Qué significa eso? Ya yo tengo 10 unidades, esas 10 unidades reaccionan con otras 10 unidades, así que duplico el peso molecular en una reacción. Esta de 20 unidades reacciona con otra de 20 unidades, así que vuelvo a duplicar el peso molecular. Entonces, en poco tiempo yo empiezo a ver cómo aumenta significativamente el peso molecular. Por lo tanto, la curva de un proceso de adición, de la cinética, un proceso de adición, de cómo aumenta el peso molecular en un proceso de adición, es diferente a cómo aumenta el peso molecular en un proceso de condensación. ¿Más claro? Sí, profe, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Entonces, ¿cuáles son las características de este proceso de polimerización? El polímero retiene su funcionalidad en los extremos de la cadena. Entonces, si estamos hablando del Kevlar, cuando termina el proceso de polimerización, aquí me va a quedar un ácido carboxílico. Y al otro lado del polímero me va a quedar, ¿qué me queda al otro lado, muchachos? Ahora que son expertos en Kevlar, ¿qué me queda al otro lado? Una mina. Siempre me va a quedar una mina y siempre me va a quedar un ácido carboxílico como grupos funcionales que no reaccionaron al final del proceso. Se da un único tipo de reacción durante este proceso de polimerización. Quiere decir que aquí si estoy teniendo un ácido carboxílico y una amina, solo me va a ocurrir el proceso de aminación. Si tuviera un alcohol con un ácido carboxílico, solo habría esterificación. Solo ocurre un proceso, una síntesis a la vez.
La masa molecular aumenta muy poco, incluso con procesos de conversión altos. A un 98, ya hacemos esos cálculos, a un 98% de conversión, apenas tengo un 50% de grado de polimerización que voy a lograr obtener. Para lograr este proceso necesito estequiometrías exactas. ¿Qué significa? Que para cada A que yo estoy poniendo a reaccionar, le tengo que poner una cantidad equivalente de B. Quiere decir que si aquí pongo un mol de A, tengo que poner un mol de B. Si quiero tener masas moleculares altas. Y un problema en esta síntesis es que, como en algún momento creo que se los mencioné, esta síntesis se lleva a cabo en procesos de equilibrio. Y como lo vamos a ver ahora más adelante, eso está asociado con una constante equilibrio. Quiere decir que yo limito mi capacidad para pasar de los reactante 1 más reactante 2, producto 1 a producto 2, de romper ese equilibrio y hacer que tienda más hacia los productos y que se vaya muy poco hacia los reactantes. Esto lo lográbamos con el principio de Lechatelier y yo lo podía hacer de dos maneras, agregando el reactante o sacando uno de los productos. Profe, una Ajá, pregunta. sí, claro. Para este tipo de polimerización no se necesita un iniciador Claro, ni una terminación. no, terminación, Es como por de que se acabe, si ya no se puede seguir reaccionando, supongo. terminación, está perfecta la pregunta por terminación. Por terminación, como ve, siempre me van a quedar grupos terminales, siempre me van a quedar. Entonces siempre va a haber posibilidades de reaccionar. Una limitante acá es la cinética. Este grupo puede estar ahí presente y este grupo puede estar ahí presente. Eso significa que una molécula de alto peso molecular teóricamente podría generarme otro enlace más. Lo que pasa es que cuando aumenta mucho el peso molecular, la viscosidad aumenta también, disminuyendo la difusión. Entonces, al aumentar la viscosidad, disminuye la difusión. Por lo tanto, las posibilidades para que este grupo carboxilo sea atacado por este grupo amino tiende a disminuir significativamente conforme aumenta el peso molecular. Entonces, no hay una terminación per se como en adición, porque yo voy a tener grupos funcionales todavía reactivos en el sistema. Lo que pasa es que son cinéticamente difíciles de alcanzar. Así que no hay una terminación per se. Pero iniciación sí hay. Porque estos procesos se llevan a cabo por ataques nucleofílicos, etcétera, y todo esto es catalizado por algunas especies. Y como ustedes lo vieron en orgánica, debería ser un ácido o un nucleófilo lo que favorezca este tipo de síntesis. Entonces, a pesar de que hay analogías con adición, hay más diferencias que similitudes. Por lo tanto, yo les recomendaría que se aprendan adición por separado y condensación por separado. En este punto, muchachos, si ustedes tuvieran una orgánica fuerte, condensación debería ser relativamente sencillo, porque esto es muy similar a lo que ustedes vieron en orgánica. Y lo que es relativamente nuevo es utilizar la síntesis que vieron por activación de carbonos de alifáticos, que ustedes apenas lo vieron o se ve muy poco en orgánica. Aquí se ve mucho más fuerte en polímeros, porque es una de las síntesis más importantes. No sé, Sofía, si le respondí o más bien la cansé. Todo bien, profe. Daniel, no sé si tenía preguntas. Profe, acá también le puede afectar como el cambio de temperatura para que se Claro, produzca más de un lado que de otra. exactamente, muy, muy bien, eso lo vamos a ver. Vamos a ver que la constante de equilibrio, la que ustedes vieron en química 2, y probablemente, espero que en química orgánica, pero si no de fijo, yo sé que la vieron en química 2, también es dependiente de la temperatura. ¿Qué me gustaría que pensaran, muchachos? ¿Cómo depende de la temperatura? ¿Alguien recuerda cómo dependía la temperatura? ¿Recuerdan que si De, eran procesos? Ajá, Daniel. de si era como exotérmico o endotérmico. Excelente, excelente, muy, muy bien. Entonces, si es un proceso endotérmico y aumento de temperatura, ¿qué pasaba? Endotérmico significa que necesita energía para ocurrir. Y aumento la temperatura, ¿qué pasaba con ese sistema? Al aumentar la temperatura, ¿qué pasaba con K? ¿Qué era de esperar que pasara con K? Recuerden que K es una proporción de producto entre reactante.
Y si yo estoy haciendo que el proceso vaya, aumente, o sea, más favorecido porque es endotérmico, le doy más energía, estoy haciendo que tienda hacia los productos. Por lo tanto, ¿qué pasa con la K, muchachos? Si aumento este y disminuyo este, ¿qué pasa con K? Es más grande. Es más grande, muchas gracias. Entonces, muchachos, en procesos como los que vamos a ver, que su mayoría son endotérmicos, al aumentar la temperatura, aumenta la constante de equilibrio y por lo tanto la tendencia a formar productos. Ahora, la clase pasada les enseñé una constante que tienen que tener cuidado. Eso implicaría que ustedes deberían de pensar que a mayor temperatura siempre se va a favorecer la polimerización. ¿Eso es cierto, muchachos? Pregunta de examen. Siempre es cierto que a mayor temperatura, mayor polimerización. No, porque se pueden descomponer. ¿Ok? ¿Cómo se llama esa temperatura donde se empiezan a descomponer? Temperatura de techo, para que lo tengan presente. Muy bien, Josué. Muy, muy bien. Más o menos claro, muchachos. ¿Todo bien? Ok, entonces la polimerización por pasos, por ejemplo, utiliza ácido adíptico y una diamina para formar el nylon 66, que es un proceso patentado por DuPont, o pueden utilizar caprolactonas para generar nylon por un proceso patentado por BASF. Y esto, muchachos, esto lo hice, estamos en el edificio nuevo desde hace como 4 años, así que esto lo hice hace como 7 años. Voy a explicarles un poquito lo que hicimos acá. Esto, muchachos, ¿cómo se llama esa cristalería? Están viendo el video, ¿verdad? Porque después les estoy presentando ahí. Es un embudo de Es separación. una imagen, ¿no, profe? Es un embudo de separación. Muy bien, Daniel. ¿Daniela? Es que te entendí que era un video, entonces te iba a decir que... Ah, sí, ya lo pongo, perdón. Lo paré para pudiera explicarles una cosa. Pueden ver en un embudo por lo general, un embudo de separación ustedes lo utilizan para separar fases. Entonces, dependiendo de la densidad, como esos dos sistemas no se mezclan, una fase es orgánica y otra fase es acuosa, una fase es polar y otra fase es no polar. ¿Recuerdan eso, muchachos? Sí, profe. Ok. ¿El ácido adíptico es soluble en agua o no es soluble en agua, muchachos? Ustedes que son expertos en interacciones. Insoluble en agua. Wow. No, es soluble en agua. Es soluble por el OH, profe. Los A pesar de carboxilos, por los carbonos. carboxilos. ¿Perdón? A pesar de la cantidad de carbonos. Exacto. A pesar de la cantidad de carbonos, eso hace que estos carboxilos de acá, todo el grupo carboxilo, que son sistemas polares, me permitan estabilizarlo en medio acuoso. Pero su observación es muy cierta para esto, Sofía. Este compuesto, la diamina, es soluble únicamente en solventes no polares. Entonces, ¿qué hice en esta síntesis? Agarré este monómero y lo disolví, creo que en cloroformo, creo. O diclorometano, esa metodología la debe tener por ahí. Me falta, esa metodología la debe tener por ahí. Y esto lo hice en agua. Este es más denso, así que aquí yo tengo la diamina y aquí tengo el ácido carboxílico. Esas dos sustancias no se tocan entre ellas. ¿Se entiende eso, muchachos? Que no se tocan. O sea, los grupos funcionales carboxilo no entran en contacto con los grupos funcionales directamente aminos. Solo van a entrar. Ajá, don Josué. No, profe, perdón. Solo van. No, ya ahorita me va a poder empezar a preguntar. Solo entran en contacto aquí, muchachos. ¿Qué es eso que se ve ahí? Cuando ustedes tienen un tarro de agua con aceite, tienen aceite arriba, Dos agua fases. acá. Dos fases, y esto justamente la zona donde esas dos estructuras se tocan, donde esas dos fases se tocan, es una sección interfacial. Justo en esa sección interfacial yo tengo los carboxilos disponibles para que reaccionen con los grupos aminos. Justo en esa sección. Y es ahí donde ocurre la síntesis.
Entonces, con una espátula, no sé si se puede apreciar, tomo la película que se está formando en la interfase, la jalo, ese polímero que está saliendo acá es un polímero que se está generando en esta interfase, muchachos. Obviamente no tenía regulado el motor, debía haber regulado el motor para que fuera la velocidad a la cual se está generando esta tasa de polímero. Ahí voy trayendo lentamente para permitir que el espesor de la fibra sea suficientemente alto para que resista la carga de jalado. Y ahora no sé si se puede apreciar que la fibra está saliendo justo a la interfase. ¿Me creen, muchachos? ¿O el video no se ve tan bien? Casi no se ve, profe, pero sí se lo creo. Eso es fe. Muchas gracias, Amaya. Oye, déjeme ver. Yo podría poner esto como pantalla. Déjeme ver, muchachos. Descartar. Creo que puedo hacerlo más grande, profe. Ahí, como si fuera una foto. ¿Dónde? Ah, En las esquinas. lo hago aquí todo. Vamos a ver. ¿Y si lo hago así? Si lastima los índices de refracción y el mal camarógrafo, muchachos, eso se los quedo viendo. Profe, pero qué chida. Sí, sí. Hay cosas en esto que son bonitas hacerlas. Nosotros no vemos este tipo, los cálculos para este tipo de síntesis no los vemos acá, pero en el libro están. Cuando quieren hacer cálculos interfaciales, de polimeración interfacial. Justo acá se ve donde el menisco se empieza a estirar. Ahorita que se empieza a jalar de manera constante, lo van a ver cómo sale el menisco de justamente la región interfacial. Ve aquí cómo jala la película que se está formando en la interfase. Sí, profe, claro, se ve. Ahora sí se vio, ahí sí se ve. Ajá. Ujú. Entonces, muchachos, ahí ahora sí se nota. Ve el menisco como lo está jalando. Cada vez que se forma la película, justo en la interfase, yo la puedo jalar. Y conforme la vaya jalando, se va generando más polímero. Ahí sí se ve constante donde se va jalando. Se ve como un tornado. Bueno. Como un tipo de, como que succiona, por decirlo así. Ok, inverso, sí, tal vez. Pero Amaya, tal vez no era tanta fe lo que ocupaba hoy. Ahora ya hay más evidencias. Ahora entiendo lo que decía en algún momento la profe Maricia, de lo de la interacción en ese punto. Sí, sí. Ok, Profe, señor. cuando usted saca el nylon, ¿verdad que es transparente y lo está haciendo una orientación en frío cuando lo está jalando? Por eso A es mí que se ve blanco. me encanta cómo empiezan a mezclar temas. No le puedo decir en este momento cómo estaba ese nylon. Después le hice un análisis de SC que era probablemente, en lugar de seguir con el resto del tema, porque los voy a cansar, voy a explicarles que es una técnica de SC, que lo van a ver con Roy, pero a mí me gustaría nada más verlo yo acá. Entonces,
ese material que se está viendo ahí, don Josué, no necesariamente es un material que está puro, tiene mucha humedad, agua atrapada de manera interfacial, así que yo no tomaría propiedades en función de esa presentación. Después de ser secado, que no tengo fotos acá, pero después lo llevamos a la estufa y después se puede moler y se puede fundir y se puede reprocesar. En ese proceso de reprocesado, usted puede hacer lo que usted me está mencionando. Sin embargo, por la naturaleza del nylon, voy a ponerles acá, que tiende a formar puentes de hidrógeno entre sí mismo, este material tiende a ser cristalino. Para poderlo tener amorfo tendría que ponerle plastificantes, que el agua es un plastificante, o tendría que enfriarlo muy rápido, que eso es más rápido de lo que yo estoy haciéndolo acá. Así que a pesar de que me encanta que esté mezclando y que haga ese análisis, eso está perfecto para mí, muchachos. Eso es el objetivo de este curso, que vayan asociando propiedades de lo que hemos visto. En este punto hay muchas más variables que lo que les he enseñado únicamente de un simple procesamiento. Aquí todavía está muy sucia la muestra. Gracias, profe. Un gusto, ¿no? Pero excelente. Me encanta que vayan mezclando conceptos. Pero es una pregunta. ¿Sí? Si usted no estuviese jalando el nylon, ¿se seguiría formando? Claro. ¿Cuándo terminaría cuándo dejaría de formarse? Cuando ya no haya como interacción. No, la interacción se va a mantener ahí cuando ya no tenga unidades funcionales disponibles ni en la fase acuosa ni en la fase etérea. En ese momento, ya por más que yo jale, ya no hay reactantes. Profe, y ahí digamos, tomando en cuenta como los temas que vimos antes, la temperatura se tiene que mantener constante para que se mantenga de esa forma. Don Josué, creo, o don Daniel, no recuerdo cuál de los dos. Vamos a ver todo esto la próxima clase. Nos mencionó el efecto de la K y cómo la K va a variar en función de la temperatura. Entonces, la temperatura se mantiene constante en el entendido de que hay una K asociada a esa temperatura y que si aumenta la temperatura voy a tener una K diferente. Y esa K va a tener un efecto en el peso molecular, que vamos a ver esas ecuaciones el jueves. Y con eso vamos a determinar cuál es el peso molecular esperado en un polímero determinado. Así que la temperatura le pondríamos atención la próxima clase, pero sí tiene un efecto. Y la idea es que se haga una temperatura controlada. Esa síntesis, muchachos, así como está, es una síntesis, cuando veamos los valores de cada del nylon, es una síntesis que es didáctica, es muy bonita, pero ese nylon no le va a sostener usted ni una alumina si lo usáramos para hacer una caña de pescar. Así que a pesar de que es una síntesis bonita, no es una síntesis práctica. Después les enseño por qué.